siguiente ponencia es una ponencia conjunta con Lucía Brague y Juan Luis Montero Felellos. La grabación sobre la calidad de las imágenes. Pues bueno. Sí. Es una pena. En cualquier caso, muchas gracias por su presencia. Como ven, en el título de esta comunicación vamos a tratar una cuestión, pues, yo creo que interesante dentro de nuestro país, una arqueología, yo diría que minoritaria, como es la del Próximo Oriente a partir de una colección concreta, una colección además inédita, conservada en el Museo de Zamora. A pesar de que fue en 1850 cuando llegaron a España las primeras piezas arqueológicas, desde el Oriente Antiguo, desde Mesopotamia, en concreto desde Nínive, por la iniciativa de un diplomático español, Antonio López de Córdoba, que trajo pues, unas piezas en el momento en el que se estaba descubriendo la civilización asiria. A pesar de eso, nuestro país, España, no es un país con una tradición en el campo del coleccionismo de antigüedades próximo-orientales, como veremos a continuación. Hoy, que sepamos, hay en España una docena de colecciones de antigüedades de Oriente Próximo, distribuidas entre instituciones públicas y privadas de diversa entidad, aunque la mayor parte de ellas se crearon en el contexto del estudio y de la ilustración de la Biblia. Bien, entre estas colecciones existe hoy en día una colección inédita que es obra de un diplomático zamorano llamado Virgilio Sevillano Carvajal, que era un gran amante de la arqueología, en particular de la arqueología más inmediata, que él conoció, que es la de su tierra natal, Zamora. Publicó, como pueden ver, 2 libros y una colección amplia de artículos sobre arqueología zamorana, pero debido a su profesión, en los años, ya en sus últimos años, como diplomático, entre los años 57 y 60, se va a desplazar hasta Oriente Próximo, hasta las embajadas de Líbano y Jordania. Y es de ahí donde se va a mezclar ese interés suyo por la arqueología con estos países del Próximo Oriente. Él mismo, en esta obra, Testimonio Arqueológico de la Provincia de Zamora, en el prólogo de esta obra, que nada tiene que ver con el tema que aquí estamos tratando, nos expresa, yo creo que con total claridad, en ese prólogo, sus intereses, cómo define Líbano como un paraíso de los arqueólogos, cómo visitó, como veremos, los principales yacimientos de la zona, Tiro, Sidón, Biblos, cómo entró en contacto, pues, por ejemplo, con las autoridades arqueológicas, en este caso el emir Maurice Shehab, que era el director del Museo de Beirut, cómo asistió a clases, es decir, cómo fusionó ese interés suyo por la arqueología con el patrimonio tan rico de estos países. Incluso nos dice que en sus paseos vespertinos por el Líbano encontró ruinas de gran interés, entre ellos un mosaico. Y ahí aparece precisamente con Shehab, el responsable del Museo de Beirut, ante el mosaico, que luego será publicado en una obra de este arqueólogo libanés. Posteriormente, entre el año 58 y 60, se va a desplazar hasta Jordania, ahí ya como embajador, y nuevamente nos explica, con sus propias palabras, cómo se sintió atraído por aquella tierra, por su historia, por su pasado, por sus construcciones megalíticas, que visitaba continuamente, cómo realizó pues, una serie de fotografías. Es decir, que nos explica muy bien el propio protagonista de esta colección su interés por la arqueología en Oriente Próximo. Bien, pues a partir de estas evidencias y otras que hemos podido consultar, vemos cómo Sevillano se introduce en la arqueología del Próximo Oriente, visitando los grandes yacimientos arqueológicos, los clásicos, de Líbano y de Jordania, desde Tiro a Jericó, visita los principales museos de la zona. Él mismo explora y visita yacimientos desconocidos, entabla contactos con las autoridades, tanto de Líbano como de Jordania. Asiste, como hemos visto, a clases en la Universidad de Beirut, consulta bibliotecas especializadas e incluso se hace socio de una de las grandes instituciones americanas dedicadas al estudio del Próximo Oriente. A partir de ese cruce de intereses por la arqueología y por ese Oriente Próximo, él va a adquirir una colección mediante 3 vías principales. La más importante, obviamente, va a ser la compra en anticuarios en las ciudades de Beirut, Amán, Jerusalén y Damasco. También recibe pues, aportaciones de algunos amigos e incluso él mismo recoge piezas en yacimientos inéditos que él visita. Estamos evidentemente ante una colección descontextualizada, es decir, rara vez conocemos la procedencia de las piezas. En algunos casos, como pueden ver, no sé si lo llegan a ver, pero aparece anotado a lápiz sobre la misma pieza, por ejemplo, una pieza de Jericó, una pieza de Sebaste, Tel Gasul, diferentes yacimientos, pero es en la menor parte de los casos.
Es interesante porque en esta colección, además de poder estudiar la colección, podemos estudiar también el trabajo del coleccionista, que yo creo que es realmente excepcional, no suele ocurrir esta situación habitualmente. Él mismo, en el estudio de esta colección, va a crear su propio libro, su propio manuscrito de unas 100 páginas aproximadamente, donde él dibuja, anota, buscando paralelismo, buscando bibliografía, visita museos para ver si esas piezas están o no están presentes, con el objetivo, sobre todo, de, aquí tienen 2 páginas escaneadas, dibuja las piezas, busca bibliografía, con el objetivo, sobre todo, como decía, de datar la colección. Y es una colección, como veremos, interesante porque nos permite estudiar la evolución de este tipo de objeto, que es el más importante, como es la lucerna. Además de ese cuaderno manuscrito, él elabora fichas, fichas estandarizadas, fichas normalizadas, que no llegó a completar, sí que las completó con fotografías. Fíjense, la colección de lucernas de Oriente Próximo, Líbano, Siria, Transjordania y Palestina, propiedad del excelentísimo señor Sevillano Carvajal, embajador de España en Jordania, octubre de 1960. Una ficha descriptiva como haríamos cualquier arqueólogo. Además de eso, él hace sus propias copias de las inscripciones de muchas lucernas, hace moldes, con el objetivo de poder estudiar las inscripciones, en este caso en el propio cuaderno, consulta, como ahora veremos, a especialistas. Nos dice aquí que está traducida por el padre de Jerusalén, olvidó el nombre, anotar el nombre, y nos habla de esa inscripción en griego, de esta lucerna bizantina. Además de sus propios estudios, a través de esos cuadernos, de esas fichas, de esos moldes, él también solicita la ayuda a expertos, a especialistas, cuando tiene piezas que él considera excepcionales. Por ejemplo, escribe incluso pues, a arqueólogos norteamericanos o a investigadores que están en Tierra Santa, en Jerusalén, a la Casa de Santiago. Y ahí tienen, por ejemplo, pues una carta del director Vicente Vilar, en el año 60, en la que le hace un estudio de los cartuchos egipcios de unas piezas que ahora veremos. Bien, él muere en 1975, sin dejar testamento, pero dejando claramente expresada su voluntad de donar a su muerte la colección, ese fondo oriental, a un museo en su tierra natal. El problema es que en ese momento Zamora no disponía de un museo como tal. Por eso no será hasta el año 83-84 cuando se entregue oficialmente ese fondo oriental al Museo de Zamora, que es ahí donde se conserva en la actualidad. La colección está formada por 247 piezas, cuya datación va desde la época prehistórica hasta época islámica. Es una colección inédita, nosotros tuvimos conocimiento de forma casual, y desde ese conocimiento, que es muy reciente, es decir, el año pasado hemos iniciado un proyecto de estudio entre la Universidad de La Coruña, a la que yo pertenezco, y el Museo de Zamora, cuyo objetivo es publicar y exponer, en definitiva, al público esta colección que consideramos de gran interés para la historia de la arqueología española relacionada con el Próximo Oriente. Bien, tipológicamente, la colección está formada por esos 247 objetos. La inmensa mayoría son lucernas, muy propio de esa arqueología diplomática, coleccionar pequeños objetos, formada por 179 ejemplares que van desde el bronce reciente hasta época islámica y donde hemos detectado en este estudio preliminar, todavía provisional, algunas piezas que tenemos algunas dudas sobre su autenticidad. Rápidamente les muestro pues, algunos ejemplos de lámparas de la Edad del Hierro, de época helenística, época herodiana, una lucerna bizantina, islámica. Es interesante porque Sevillano compró, digamos, intencionadamente lucernas de diferentes periodos para ver la evolución de este objeto dedicado a la iluminación. A continuación hay cerámicas, la mayor parte no sabemos cuál es su procedencia. Os he puesto 2 ejemplos que sí la conocemos. La gran jarra que ven ahí es de Jericó, de un yacimiento pues, muy importante de la arqueología palestina, es una jarra del bronce medio. Y los 2 pequeños objetos que ven al otro lado pues, son de la ciudad de Petra, del periodo nabateo, por tanto. También hay objetos de época clásica, como este lequitos tan característico, o algunos fragmentos de cerámica que él recogía en sus prospecciones, en sus paseos arqueológicos, por ejemplo, en Tel Gasul, del periodo calcolítico. Una colección muy amplia de figuritas de terracota, muchas de ellas que ven que están completas son falsas, la reconstrucción, es decir, el cuerpo pertenece a una pieza y la cabeza pertenece a otra, es decir, es una cuestión del anticuario que para venderlas pues, fusionó 2 piezas en una. Vidrios de época romana bizantina,
Estos 2 leones de bronce realmente excepcionales, comprados en Damasco, de época clásica, posiblemente correspondientes a la decoración de un sarcófago romano que él encontró paralelos en el propio Museo de Damasco. Ahí ven el cuaderno con su anotación. Muy bien, gracias. Materiales líticos, fruto también de esa recogida, de esos paseos arqueológicos por el entorno de la ciudad de Amán, sobre todo. Materiales líticos de época prehistórica, posiblemente paleolíticos, a pesas de cualquier periodo difícil de datar. Y también hay 5 objetos cuya procedencia exacta desconocemos, donde los compró no especifica, estos susceptis tan característicos del mundo funerario egipcio. En definitiva, como conclusión preliminar, porque insisto, esto es un proyecto que acaba de empezar, podemos decir que estamos ante la mejor colección de lucernas de Oriente Próximo en España. Es interesante la colección porque nos permite estudiar la evolución formal, la evolución tipológica de este objeto en el Próximo Oriente. Es interesante también destacar que, además de estudiar la colección en sí, aunque sea una colección descontextualizada, como es propio del origen de estos objetos, podemos estudiar esa colección, pero también la labor del coleccionista, Virgilio Sevillano, y sobre todo queremos reivindicar su figura porque él sentó las bases de lo que va a ser finalmente la primera excavación arqueológica española oficial, digamos, sistemática, científica, a través de su sucesor, José Antonio Varela da Fonte, un diplomático originario de Lugo, que también, siguiendo sus pasos, creó su propia colección de lucernas, hoy visitable en el Museo Provincial de Lugo. Pero fue Virgilio Sevillano, el que inculcó ese interés por la arqueología a su sucesor y fue, insisto, gracias a estas gestiones diplomáticas, como en el año 1960-61 tuvo lugar la primera excavación española en Oriente Próximo, en Mogaret Dalal, por Joaquín González Echegaray, en lo que entonces era Jordania. Nada más. Muchas gracias por su atención.